Hola, soy el Dr. Edgar Campos de Mexicali Bariatric Center. Hoy en día la cirugía de obesidad es uno de los procedimientos más comunes para el tratamiento efectivo de la obesidad. Pero es bien importante, si estamos pensando realizarnos una cirugía de obesidad, hacernos una serie de preguntas antes de tomar la decisión. Entonces me gustaría compartir con ustedes algunas de las preguntas que nosotros en el grupo creemos que son muy importantes, que cada paciente se haga o le haga a su grupo médico antes de tomar la decisión de realizarse una cirugía. La primera pregunta, y probablemente la más importante, es: ¿soy candidato a una cirugía de obesidad? ¿Quién es candidato a una cirugía de obesidad? ¿Me voy a beneficiar de la cirugía de obesidad, no solamente de mi obesidad, sino de enfermedades asociadas? Y la respuesta es sí. Si tenemos pacientes con obesidad de segundo grado, hablando de un índice de masa corporal arriba de 35, lo cual es muy sencillo obtener mediante unas fórmulas o calculadoras, donde nosotros podemos, inclusive en cualquier buscador o en Google, verificar mi índice de masa corporal, que es una relación de la estatura con el peso, donde el normal es de 18 a 25, sobrepeso es de 25 a 30, obesidad es de 30 a 35 de primer grado, 35 a 40 es de segundo grado, 40 a 45 es de tercer grado, y así subsecuente podemos encontrar obesidad mórbida o superobesidad arriba de 50. Los pacientes que tienen 35 de índice de masa corporal, en promedio hablamos de 25 kilos de más, son candidatos sin ninguna otra comorbilidad. Si tenemos pacientes que tienen enfermedades asociadas como diabetes o hipertensión con índices de masa corporal más bajos, estos pacientes bajo una evaluación completa pueden llegar a ser candidatos. Pero por ningún motivo un paciente con índices de masa corporal menores de 30, es decir, hablando de 15 kilos de más, es candidato a un procedimiento quirúrgico. Entonces es muy importante considerar si realmente soy candidato a un procedimiento quirúrgico y qué beneficios voy a obtener o qué complicaciones voy a obtener. La cirugía de obesidad es una cirugía grande. Al final de cuentas, aunque hagamos pequeñas incisiones en método laparoscópico, es una cirugía por dentro que va a modificar mi estómago o va a modificar mi tracto digestivo. Entonces es una cirugía irreversible en la mayoría de los casos. Tengo que considerar puntos extremadamente importantes antes de tomar la decisión o antes de someterme a un procedimiento quirúrgico. La mayor parte de los pacientes que se van a someter a una cirugía de obesidad habitualmente acuden a un grupo quirúrgico y acuden al grupo principalmente para obtener un resultado. ¿Qué preguntas me debo de hacer? Bueno, si ya soy candidato, si mi médico hizo una evaluación completa, si estudiaron mi caso y aún que tenga enfermedades asociadas voy a ser candidato a una cirugía, me tengo que preparar para esa cirugía. Y prepararme para esa cirugía significa investigar una serie de puntos importantes donde mi seguridad y el resultado a largo plazo va a ser el mejor. El primer punto es: ¿quién conforma el grupo quirúrgico? ¿Quién conforma ese grupo que me va a envolver en mi nueva vida o en mi cambio en los hábitos de alimentación? Y lo primero no es solamente hablar de un solo cirujano. La cirugía de obesidad debe estar compuesta por un equipo multidisciplinario. Entonces yo tengo que investigar si mi grupo quirúrgico tiene un equipo multidisciplinario, hablando desde el equipo de cirujanos, y que sean cirujanos que tengan experiencia en cirugía de obesidad, el anestesiólogo, que es una parte importante en la cirugía de obesidad. El paciente con obesidad tiene un comportamiento anestésico muy diferente a un paciente sin obesidad. Es de extrema importancia que el anestesiólogo tenga una experiencia manejando pacientes con vía aérea difícil, que tengan métodos adecuados para poder intubar de emergencia un paciente en caso necesario, y obviamente que tengan la experiencia para manejar volúmenes de infusión de anestésicos en pacientes que tienen mayor peso. Es por eso que es importante que el anestesiólogo en el grupo quirúrgico, primero que nada, tenga una muy buena experiencia, y segundo, que habitualmente sea el mismo anestesiólogo, que en el momento en que estamos rotando personal es cuando empiezan a haber complicaciones en cuanto a los manejos anestésicos. Segundo, hablamos del equipo quirúrgico. Ese equipo quirúrgico tiene la experiencia en cirugía de obesidad. ¿Qué experiencia tiene en resolución de complicaciones de cirugía de obesidad? ¿Cuántos procedimientos ha hecho? ¿Dónde se hacen los procedimientos? ¿Cuáles son los resultados que han tenido? ¿Cuáles son el índice de complicaciones de mi cirujano, de mi grupo quirúrgico? Uno de los puntos importantes son las valoraciones prequirúrgicas. Y es importante que antes de someternos a una cirugía valoremos el riesgo contra el beneficio.
Si el riesgo del evento quirúrgico es mayor que el beneficio, tenemos que postergar la cirugía. ¿En qué casos el riesgo es mayor? Cuando el paciente tiene una enfermedad cardiovascular o tiene un problema en su corazón. Cuando su presión y su diabetes o sus índices de colesterol y lípidos en sangre están demasiado descontrolados, aunque la cirugía va a ser un evento que va a resolver o le va a ayudar a mejorar esa parte de su vida, no podemos someter a un paciente a una cirugía si no está bien controlado en sus índices glicémicos, porque esto representa un riesgo agregado a su cirugía. Entonces, tiene que haber un internista intensivista en el grupo, y eso es de extrema importancia porque es el que va a dar las valoraciones y el que nos va a dar al final de cuentas la luz verde para que ese paciente se pueda someter a una cirugía teniendo el menor de los riesgos posibles. Aunque muchas veces no es necesario llevar un seguimiento con la psicología, o los pensamos que no es necesario llevar un seguimiento con la psicología, la obesidad es una enfermedad multifactorial y uno de los factores es precisamente los factores emocionales. Entonces nosotros creemos que es de suma importancia que en el grupo tengamos una psicóloga bariatra, una psicóloga que esté especializada en la alimentación de los pacientes, cómo nuestro paciente va a comer, qué va a comer, cómo va a enfrentarse a los nuevos retos de alimentación. Es bien sabido que muchos pacientes después de la cirugía, cuando empiezan a perder peso, transfieren adicciones a otro tipo de drogas. Entonces, evitar todas estas complicaciones a largo plazo. Otro de los factores es la evolución nutricional. El grupo quirúrgico tiene un grupo de nutrición, el grupo quirúrgico le va a brindar un apoyo nutricional al paciente, no solamente para después de la cirugía, sino a largo plazo, hablando de 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. El éxito de la cirugía no se mide solamente en cuántos kilos voy a perder el primer mes o los primeros 2 meses. Se mide en cuántos kilos voy a perder y cuánto tiempo voy a mantener mi peso. Si yo puedo cambiar los hábitos de alimentación y puedo mantener el peso a largo plazo después de una cirugía, significa que mi cirugía va a tener éxito. Pero esto es sin sacrificar la calidad de vida. Es decir, yo tengo que tener una adecuada evolución nutricional. Tengo que aprender a comer porque si no voy a estar condenado a reganar peso o a someterme a otro procedimiento quirúrgico. Si nosotros hablamos del equipo multidisciplinario y vaya, investigamos sobre nuestro equipo, y el equipo que nos va a operar es un grupo formado con equipo multidisciplinario, pues también tenemos que hablar de protocolos. Nuestro grupo tiene un protocolo a seguir, tienen algo establecido, es decir, va a haber una dieta preoperatoria, cuántos días voy a estar en líquido después de la cirugía, qué voy a comer después del evento quirúrgico, cómo me voy a nutrir, hay un esquema de vitaminas que voy a tomar, hay esquemas de suplementos de proteínas, cuántos días voy a tener de consulta o cuántas veces voy a acudir con mi grupo quirúrgico. Y esto es muy importante porque lo que menos queremos es tener un paciente recién operado a la deriva o un paciente recién operado lleno de signos de interrogación en cuanto a su evolución. Entonces es de extrema importancia que el viaje de la cirugía de obesidad no empieza o no termina después del evento quirúrgico. Empieza después de un evento quirúrgico. La cirugía es solo el inicio y ese viaje nos va a durar probablemente 5 años o 10 años o toda una vida. Los cambios que tenemos que lograr son cambios para toda la vida, no solamente para un momento. Ya una vez que me pregunto cuáles son los protocolos de seguimiento de mi grupo quirúrgico, qué va a pasar después de mi cirugía, pues yo ya tengo más confianza como paciente de que mi evolución va a ir sucediendo paso por paso. Pero ¿qué pasa si esa evolución llega a ser tórpida? ¿Qué pasa si llega a haber una complicación? ¿Qué pasa si yo no tolero los alimentos adecuadamente? Mi grupo quirúrgico tiene algún protocolo o tiene la capacidad de manejar eso. Y es de extrema importancia hacer esas preguntas antes de tomar la decisión de operarme. ¿Qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar si hay una complicación? ¿Qué va a pasar si no puedo comer? ¿Qué va a pasar si estoy vomitando? ¿Qué va a pasar si no tolero la vitamina? ¿Qué va a pasar si me está cayendo el cabello? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo se va a manejar esto? Y es de extrema importancia hacerlo para yo tener la confianza como paciente que en algún momento, si llego a tener una evolución tórpida, va a ser resuelta por mi equipo. Al final de cuentas, el equipo multidisciplinario de cirugía de obesidad está para abrazar al paciente en su nuevo viaje.